¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Hola, bien. La pregunta que te hago del millón, ¿ahora qué anda haciendo Migdalia? Estoy haciendo una súper rica receta, unas albóndigas. Y ya lo estoy grabando porque quiero ya subirlo al canal. Te lo voy a Ok, enviar para que lo veas. ok. Es súper, súper rica. Te va a encantar porque quedan súper crujientes por fuera y suavecitas por dentro. No sé cómo se llama así en México. Son las bolas de carne. En Sí, Venezuela se llaman albóndigas. albóndigas también, pero las albóndigas normalmente las hacemos guisadas, o sea, guisadas, no crujientes, sino Ujú. todo suavecito. Bueno, aquí también es súper suave. Hago las albóndigas y Ajá, después le hago una salsa donde van a ir las albóndigas y todo es como un pisito. ajá. Bueno, normalmente se acompaña con arroz blanco, plátano. Bueno, nosotros en Venezuela siempre comemos plátano. Eso es una cosa increíble. Sí, A sí, sí, había todos escuchado les de metemos eso. plátano, plátano y frijol. ¡Ay, qué Fijo. rico, qué rico! Y entonces, bueno, ya después te la voy a dar, ya estoy grabando para que lo veas. Mira, mira, mira. A ver, enséñanos un poquitito la preparación. Mira, ya, espérate un poco. A Ah, ver si ya, está ya, ya. ahí. Sí, fíjate que sí es como más o menos como las Más o hacemos. menos tu estilo. Ajá. Pero bueno, mira. Ellas ya las tengo aquí, como las voy a dejar como 10 minuticos, ya las terminé, para Ok, que agarren el sabor de la salsa. Y ok. listo, ya están listas, ya están listas. Perfecto. No, pues qué rico, amiga. Se ve muy, muy bueno. Digo, sí son Sí, más o menos como se hacen en México. Pero bueno, yo creo que cada quien va a tener su toque, tu su estilo, receta. su receta. Y pues bueno, esperamos tu receta, amiga. Esperamos con ansias esa rica y deliciosa receta. Y pues te veo en la próxima, ¿vale? Bueno, ya pueden visitar nuestro canal. Sí, que visiten nuestro canal, que se suscriban, que le den clic a la campanita para recibir nuestras notificaciones y que sigan con nosotros. Ok, Bueno, un amiga, beso a todos, un beso a besito a ti. todos, un beso, bye. Bye. Bueno, como les prometí, aquí está mi receta de albóndigas de carne. 500 gramos de carne, tenemos una cebolla picadita en cuadritos, tenemos un tomate. Vamos a colocar una lata de tomate en cuadritos o hasta menos, yo a veces utilizo media. Fondo de carne, mostaza, ajo, mayonesa, sal, pimienta, un huevo y harina. Después daré las cantidades en la página. Ahora vamos a aderezar la carne. Yo siempre tengo aliñitos picaditos, lo paso por el mix. Esto lleva pimentón, cebolla y un poquito de ají. Cebollín también le coloco. Bueno, yo le coloco unas 2 o 3 cucharadas, dependiendo. Colocamos una cucharada de mostaza. Colocamos una de mayonesa. Colocamos una cucharadita de ajo, que también siempre lo tengo ya picadito. Un poquito de sal, al gusto. Pimienta. Colocamos un huevo y 2 cucharadas de harina de trigo. Esto con las manos vamos a unir todos los ingredientes y ya tenemos lista nuestra carne para hacer las albóndigas. Ahora les voy a mostrar. Para freírlas las tenemos que freír y luego vamos a hacer nuestra salsa. Le voy a colocar una cucharada más de harina porque veo que le falta. Yo utilicé 500 gramos de carne. También necesitamos, se me había olvidado, un poquitito de soya. Es como media cucharadita. Media, o sea, muy poquito. Y ya, así debería quedar la carne, como una pasta. Y hacemos nuestras bolitas. Ahora vamos a colocar un poquito de aceite para freír nuestras bolitas de carne. Ya el sartén está precalentado. Un poquito de harina en las manos y hacemos nuestra bolita. El tamaño que ustedes deseen, más grandecitas, más pequeñas. ¿Ok?
y las vamos colocando. Cuando colocamos harina afuera de la bolita es para que la haga un poquitico más crujiente y por dentro quedan súper suaves. Aquí les muestro cómo ellas van. Yo voy a ir volteando, son súper suavecitas, así que las voltean con cuidado, con un tenedor. Ya están dorando de un lado, voy para el otro lado. Cuando ya estén doraditas por los dos lados, las sacamos y vamos a hacer nuestra salsa. Nuestra carne, en el mismo sartén donde estábamos haciendo, vamos a colocar mantequilla, que ya está caliente. Vamos a colocar un poquitico más de aceite porque vamos a colocar la cebolla. Y vamos a colocar nuestra cebolla. Yo piqué una cebolla completa en cuadritos. Y colocamos nuestro tomate. Yo piqué un solo tomate porque voy a colocar, como les dije, la latica de tomate, que es una pulpa de tomate, y vienen trocitos de tomate también. Entonces con esto es suficiente. Mientras hago este sofrito, vamos a hacer un poquito de caldo de carne. Si ustedes tienen caldo de carne ya guardado, yo a veces congelo, pero hoy no tenía, entonces me toca hacerlo. Una cucharadita de fondo de carne en agua y eso me va a ayudar para mi salsa. Si ustedes tienen ya caldo de carne, yo a veces utilizo hasta el caldo de pollo, pero no tenía hoy caldo de nada. Ya la cebolla está transparentando, entonces ya podemos empezar con la salsa. Esto es muy rápido, colocamos nuestro tomate. Voy viendo la cantidad que yo quiero de salsa. Aquí coloqué un poco más de la mitad. Colocamos el caldo. Yo coloco tabasco. Ustedes, si no les gusta el picantico, lo pueden omitir. A mí me gusta porque esta salsa queda un poquito dulzona y picante. Yo le coloco una cucharada de azúcar. Sal. Voy a probar. Yo le colocaría un poquito más de tabasco porque a mí me gusta que pique un poquito. Ya. Ya mi familia se acostumbró a mi sabor picante. Bueno, dejamos la salsa unos 10 minutitos que repose aquí y luego vamos a colocar las bolas para que agarren el sabor. Y listo nuestro plato. Y conseguí un poquito de vino rojo, que no tenía blanco. Voy a colocar, yo creo que como una cucharadita, una cucharada o dos, dependiendo del gusto de ustedes. Ay, esto suelta un olor, me encanta. Y aquí vamos a colocar, ya nuestra salsa está lista. Esta es súper rápido. Vamos a colocar las bolitas para que ellas vayan agarrando el sabor de la salsa. Incorporamos con cuidado porque recuerden que les dije que quedan muy suavecitas. Las dejamos un ratito tapaditas con la salsa. Y bueno,